Este audio ha sido grabado por el maestro de Reiki John Curtin. Hay más audios descargables en www.medita.es. Entonces os voy a contar mi experiencia con Ho'oponopono. Los que habéis escuchado el webinario ya lo habéis oído, así que pido disculpas por la redundancia, pero es importante, creo, entender cuál es mi camino con Ho'oponopono. Yo, pues hace ya 6 años hice el seminario con el creador de Ho'oponopono, el Dr. Len, en Dublín, en Cork, y la verdad es que la técnica a mí me impactó mucho, sobre todo porque durante el curso, por ejemplo, él me miró a mí y me dijo: tú como terapeuta de Reiki, ten en cuenta que tú estás creando enfermos para tener a alguien a quien curar. Y en esa época pues hice me acompañó mi pareja, que es médico, y estuvimos hablando del hecho de que ella también, pues lógicamente, creaba niños enfermos, porque es cirujana pediátrica, está creando niños enfermos para poder tener niños enfermos a quien operar. Y al salir del curso, a 3 o 4 kilómetros saliendo de Cork, en nuestro coche alquilado, nos encontramos con un accidente frontal entre dos vehículos, con un tercer vehículo implicado. En los dos de los vehículos, pues los dos con pasajeros estaban muertos en el acto, y los dos conductores estaban moribundos. Y lógicamente pues nosotros estuvimos ahí, yo dándoles Reiki mientras llegaba la ambulancia, y mi pareja pues atendiendo lo que ella podía, con las múltiples fracturas que tenían, que era bastante feo lo que había. Y nos llamó mucho la atención, que era exactamente lo que el doctor Len había dicho, que nosotros íbamos por ahí fabricando circunstancias donde podíamos demostrar nuestro complejo de salvadores del mundo, como médico, como terapeuta de Reiki. Y ya pues a la vuelta del curso en España, pues empecé a practicar Ho'oponopono, y la verdad es que me funcionaba. Conseguía unos resultados pues muy buenos, sobre todo respecto a la manera que yo tenía de percibir mi entorno y la manera que la gente se comportaba a mi alrededor. Y vamos a repasar los conceptos básicos aquí, pero realmente aconsejo pues escuchar ese primer webinario que subí y leer el texto para aprender cómo practicar la técnica. Porque lo que vamos a hacer hoy es profundizar un poco más en lo que hay detrás de Ho'oponopono, porque los que me conocéis sabéis que soy culo inquieto, y yo siempre estoy profundizando al máximo en lo que yo hago, y constantemente criticando y constantemente cuestionando lo que hago, para sacarle pegas y para ver qué es lo que no funciona y el por qué no funciona. Eso es lo que empecé a hacer con Ho'oponopono, porque había ciertos aspectos en el seminario que no me quedaron claros. Y cuando se lo pregunté al Dr. Len, pues él tuvo la honestidad de decir muy sencillamente: no lo sé, o no puedo responder a esa pregunta. Una de las preguntas que le hice es la siguiente. En Ho'oponopono se basa en el concepto de que las otras personas se comportan según nuestras expectativas de esas personas. Entonces, si alguien te atraca, se está comportando como un atracador, porque tú le has pedido a esa persona que se comporte como un atracador. ¿Por qué? Pues para cumplir tus expectativas. Si tú consideras que el mundo está lleno de gente que van por ahí atracando, pues entonces la gente se van a comportar según las expectativas que tú tienes de ellos. ¿Vale? Entonces eso es la base de Ho'oponopono. La base de Ho'oponopono es que tú liberas a la gente de tus pensamientos erróneos, equivocados, y la gente deja de comportarse según tus creencias. Entonces, si tú dejas de creer que el mundo está lleno de atracadores,
pues la gente a tu alrededor dejan de comportarse como atracadores. ¿Entiendes el concepto, sí? Y estoy poniendo un caso extremo, pero pasa lo mismo con cualquier persona, con tu jefe, ¿sabes? Si tú te llevas mal con tu jefe se está comportando de esa manera porque está cumpliendo las expectativas que tú tienes de cómo se debe comportar un jefe. Y él se está comportando de esa manera para cumplir con el concepto que tú tienes de jefes. ¿Vale? Y efectivamente con Ho'oponopono pues es así, porque el momento que yo empecé a cambiar mi concepto de cómo se comportaban las personas, pues las personas cambiaban la manera que se comportaban. Pero en el seminario tuve una duda y yo le pregunté: usted, doctor Len, ha dicho que todo ser humano es un ser perfecto de luz, porque eso es lo que decía. Él decía que todo ser humano en este planeta es un ser divino y está de acuerdo de comportarse según nuestras expectativas, porque nosotros les pedimos que se comporten así. Entonces, un atracador es un ser divino de luz, pero se comporta como un atracador porque nosotros le pedimos que se comporte como un atracador. Tu suegra es un ser divino de luz, pero se comporta como tu suegra porque tú le pides que se comporte como tu suegra según las expectativas que tú tienes de las suegras, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le pregunté: pero si son todos seres divinos de luz, ¿por qué acceden a comportarse así? Piénsalo un poquito. O sea que un ser divino de luz es un ser divino de luz. ¿A santo de qué? Decide comportarse como un atracador porque tú se lo pides. Y él dijo: no lo sé. Y como digo, admiro su honestidad, en vez de decir que no lo sabía, y dijo eso: no lo sé. Pero me quedé con la copla, pensé: pues vale, no lo sabe, me parece muy bien, pero yo tampoco. Y quiero saber, o sea, quiero descubrir el por qué. Y la otra cosa que me chocó era que él estaba constantemente hablando de eliminar nuestros pensamientos erróneos que generan esos comportamientos. En Ho'oponopono, tú le pides a alguien que se comporte como un atracador porque se supone que tu niño, tu subconsciente, tiene pensamientos erróneos que hacen que esa persona se comporte como un atracador, que pida a esa persona que se comporte de cierta manera, ¿sí? Pero de nuevo, yo pensé en el seminario, yo pensé, pero según Dr. Len, todo es una creación de la divinidad, de Dios, incluyendo nosotros. Entonces, si yo soy un ser divino de luz, ¿por qué estoy generando estos pensamientos erróneos que hacen que yo le pida a las personas a mi alrededor que se comporten de una forma errónea? ¿Sí? Y de nuevo le hice esa pregunta y dijo: no lo sé. Y de nuevo me quedé con la duda. Pensé: vale, pues él no lo sabe, pero yo necesito saberlo, porque para mí algo no me cuadra, algo me chirría en la técnica por estos dos aspectos principales. Entonces, aunque yo, como digo, usaba Ho'oponopono y aunque me funcionaba, había ciertas circunstancias donde no me funcionaba y ciertas circunstancias donde yo no conseguía esa autosanación que yo buscaba, porque no olvidemos una cosa muy importante de Ho'oponopono, que aunque Ho'oponopono se basa en el concepto del comportamiento de otros, el propósito de Ho'oponopono es de sanarte a ti mismo. Y eso es uno de los errores más grandes que creo que la gente comete cuando practican Ho'oponopono. Piensan que Ho'oponopono es una manera de sanar a otros. No. Ho'oponopono es siempre un proceso de autosanación. En Ho'oponopono tú te limpias a ti de tus pensamientos erróneos y como consecuencia tu entorno cambia, eso sí. Pero el propósito base
de Ho'oponopono es de cambiarte a ti, de limpiarte a ti de tus pensamientos erróneos. Entonces yo veía que yo no estaba consiguiendo ese proceso de autosanación completamente, porque me quedaban estas lagunas. Entonces pues empecé a profundizar, empecé a investigar pues el enfoque y me di cuenta hace unos 2 años más o menos qué es lo que estaba pasando, qué es la pieza del puzzle o las piezas del puzzle, que son varias, que me faltaban para realmente que Ho'oponopono me funcionara. Entonces esta charla esta tarde está basada en eso, por eso lo llamo Ho'oponopono 2.0, porque es una continuación de Ho'oponopono. Así que por eso aconsejo que cuando salgas de esta charla, pues que te leas o escuches el webinario, si no lo has hecho ya, y añadas la charla de hoy para ya tener, digamos, el cuadro completo de lo que es la técnica de Ho'oponopono, que es muy potente y que funciona muy bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Yo cuando escuché el webinario y ahora también me planteo un poco, yo creo que es algo que hay que, te pregunto, no sé si es así, que quizás no tomárselo mucho con la mente racional, porque a lo mejor no hay mucha explicación, ¿no? El hecho de que con la mente racional, para mí, o sea, si pienso con la mente racional, si pienso con el corazón quizás lo creo más, ¿no? Pero si pienso con la mente racional, me cuesta mucho entender cómo mi mente, con unos pensamientos de mi mente, sirven para que otra persona actúe de una forma que quizás ni me conoce, ni nunca ha tenido contacto conmigo, ¿no? Sí, la mente racional, ¿sabes lo que pasa? ¿Cómo te llamas? Javier, ¿sabes lo que pasa, Javier? Que la gente confunde la mente racional con lo que se llaman los paradigmas basales. Entonces, un paradigma basal es una creencia que tenemos tan inculcada que no la cuestionamos. Entonces la gente dice, no, yo con mi mente racional tal. Es que la mente racional es capaz de analizar cualquier concepto, destruirlo y generar un nuevo concepto en base de su proceso destructivo. Y la mente racional es capaz de analizar el entorno y llegar a la verdad. ¿Sí? Entonces, el problema no es la mente racional, el problema son los prejuicios que tenemos instalados como hardware, ¿sí? Que tenemos metidos como chips en la placa base, que justamente nos permiten usar la mente racional. Un buen ejemplo es el proceso del enfoque de la filosofía griega, mediante un procedimiento de preguntas y respuestas, que usando la mente racional se llega a la verdad. Entonces allí la mente racional es una herramienta fantástica, es un bisturí. Pero cuando los prejuicios se meten por medio de la mente racional, entonces ahí es cuando la mente racional falla. Pero no es la mente racional que está fallando, son los prejuicios. Y a veces se confunden las dos cosas, ¿sí? Otro de los conceptos que no entendí de Ho'oponopono, pero que estaba basado sobre el primer concepto que comenté antes, que si todos somos seres de luz, ¿a santo de qué vamos por ahí pues haciéndole daño a la gente? Porque nos lo piden. Entonces, como digo, yo espero que ahora con esta nueva charla, pues eso queda más claro, ¿no? Quedará aclarado, pero es una pregunta muy buena, ¿vale? Bien, pues vamos a mirar unos conceptos básicos de Ho'oponopono. El concepto básico de Ho'oponopono es no que solamente creamos el comportamiento de otros, sino que creamos toda nuestra realidad. Entonces, el momento que asumes ese concepto, todo cambia. Porque si tú crees en una realidad objetiva, y como tú comentas, otras personas en una realidad objetiva que son independientes de ti, entonces algo chirría, ¿verdad? Como tú lo has notado. Algo no cuadra, ¿sí? Es como mirar pues un óleo de una mujer bellísima con un grano en la nariz.
Algo no cuadra. En cambio, el momento que asumes el hecho de que no solamente creamos nuestra propia realidad, el comportamiento de otros, sino que además creamos a los otros, entonces ya tiene sentido. En otras palabras, si las otras personas son independientes a nosotros, pero tú les pides que se comporten de cierta manera, chirría. Pero el momento que asumes que esas otras personas no solamente se comportan según nuestras expectativas, pero sino además existen según nuestras expectativas, entonces ya todo encaja perfectamente. Si una persona es independiente a mí, para mí es más fácil es más difícil entender que esa persona se comporte de la manera que a mí me da la gana. ¿Vale? Lo vuelvo a decir. Si una persona existe independientemente de mí, el hecho de que yo le pida que se comporte de cierta manera, me cuesta entenderlo. Porque siempre pregunto, ¿por qué? ¿Por qué una persona independiente de mí se va a comportar de una forma negativa y de una forma pues que se perjudica a sí misma, igual que a mí? ¿Sabes? Porque el dicho chino, si buscas venganza, cava 2 tumbas. Porque los pensamientos negativos te perjudican a ti tanto como perjudican a la persona a quien están dirigidos. ¿Sí? En cambio, el momento que tú dices que esa persona no solamente se comporta según tus creencias, pero sino además existe según tus creencias, entonces eso ya cuadra. Porque si tú has creado esa persona, pues lógicamente se va a comportar de la manera que tú crees que se debe comportar, ¿cierto? Y es la única manera que esa persona se va a comportar así. Porque tú has creado esa persona. Igual que tú has creado toda tu realidad. Y si te cuestionas ese planteamiento y empiezas a tirar del hilo, verás que realmente no hay manera de cuestionarlo. Me explico. Ahora mismo, todo lo que tú estás percibiendo en tu entorno, en realidad está ocurriendo en tu mente. Pequeño ejemplo. Quiero que mires tu mano derecha ahora mismo. Vamos a hacer una pequeña meditación con tu mano derecha. Mira tu mano derecha. Quiero que observes con atención los dedos, la palma de la mano, el verso. Realmente medita con tu mano derecha. Lleva toda tu atención a tu mano derecha. No te limites a lo visual. Siente tu mano derecha, siente los movimientos de cada dedo. Siente qué es lo que ocurre, qué es lo que sientes cuando los dedos se tocan entre sí, por ejemplo. Intenta realmente experimentar tu mano derecha. Tú en este preciso momento crees que estás experimentando tu mano derecha, pero es mentira, porque lo que tú estás recibiendo es una serie de impulsos eléctricos llegando a tu cerebro que representan lo que es para ti tu mano derecha en tu mente. Porque nada de lo que estás experimentando es objetivo. Todo lo que estás experimentando ahora mismo es subjetivo, dependiendo de la interpretación de tu mente. Hace unos años estaba durmiendo la siesta en verano, sonó un despertador y estaba durmiendo con el brazo así, de lado, y muevo mi brazo para levantarme, pero veo mi brazo y mi brazo sigue estando allí. Me pongo un poco nervioso
Y en poco empiezo a agitar mi brazo desesperadamente y mi brazo sigue allí, totalmente quieto. Y llega un momento que estoy moviendo mi brazo como loco, así, pero veo mi brazo totalmente quieto. Entonces de reojo veo una forma gris moviéndose a lo loco y me di cuenta que no me había despertado del todo y que mi brazo energético seguía fuera de mi cuerpo y que lo que yo estaba observando era mi brazo físico. Cerré los ojos, tuve esa típica sensación de caída que a veces tenemos, ¿no? Cuando te despiertas. Cuando abrí los ojos ya podía mover mi brazo. Eso es un pequeño ejemplo. En una universidad hicieron un experimento. Cuando cogieron un brazo del voluntario, pusieron el brazo detrás de una pantalla, de modo que el voluntario no podía ver su propio brazo, y estimularon el brazo con un pincel, con movimientos rítmicos así. Del otro lado de la pantalla tenían otra persona haciendo los movimientos idénticos en el aire. Llegó un momento que la persona con el pincel debajo de la pantalla, detrás de la pantalla, dejó de hacer los movimientos rítmicos, pero la persona del otro lado de la pantalla, a vista del voluntario, siguió haciendo los movimientos. El voluntario seguía sintiendo el pincel del otro lado de la pantalla. O sea, crearon un miembro fantasma con pura sugestión. En otras palabras, tú realmente no tienes una manera objetiva de decirme que lo que tú estás viendo, oyendo, sintiendo y percibiendo existe de verdad fuera de tu mente. No hay. Y la pregunta que te puedes hacer constantemente, que es la que me hago yo, es: ¿de qué manera puedo comprobar de forma objetiva que lo que estoy viviendo es real fuera de mi mente? No hay manera. ¿Has tenido alguna vez esos sueños cuando no te dabas cuenta que estabas soñando? ¿Sí? La mayoría, ¿no? La mayoría de los sueños que tenemos, ¿sí? Estás soñando y no te das cuenta que estás soñando hasta que te despiertas. Entonces, en esos sueños estás corriendo, ¿sí? Pero ¿con qué piernas? Estás viendo, ¿sí? Y crees que estás viendo cosas, pero ¿con qué ojos? Estás oyendo, pero ¿con qué oídos? ¿No? En esos típicos sueños que no te das cuenta que estás soñando, todo está ocurriendo en tu mente. Todo lo que sientes, todo lo que ves, todo lo que oyes, está ocurriendo en tu mente. Y no te das cuenta hasta que despiertas. De hecho, hay un dicho zen. Un maestro de zen dice: anoche soñé que era una mariposa. Hoy no sé si soy un maestro zen que soñó que era una mariposa o si soy una mariposa soñando que es un maestro zen. Es una comprobación de que todo es subjetivo. Y de hecho te puedes hacer otra pregunta que yo me hago constantemente. En este preciso momento, ¿cómo sabes que no estás soñando? Piénsalo. En este preciso momento, ¿cómo sabes que no estás soñando? ¿Cómo me puedes comprobar de forma empírica que ahora mismo esto no es un sueño? Porque si recuerdas los sueños que has tenido, en esos sueños no sabías que estabas soñando, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabes que esto no es un sueño ahora mismo? No tienes manera de saberlo. Es solo esos paradigmas basales que comentamos al principio que te hacen pensar que esto no es un sueño. Pero no tienes una forma empírica de comprobar que esto no es un sueño. Entonces, basado sobre ese concepto, creamos toda nuestra realidad.
no solamente creamos el comportamiento de otros, sino además creamos los otros. Y el momento que asumes eso, entonces Ho'oponopono ya tiene todo el sentido del mundo. ¿Sabes? Es la bombillita, es el ajá. Claro. Eso ya sí que tiene lógica. Si nos basamos en la mente racional, que comentamos antes, es la única conclusión a la que puedes llegar. Si pones a un lado tus prejuicios, si pones a un lado tus miedos, si pones a un lado tus bloqueos emocionales que evitan que lo asumas y usas solamente esa mente racional, ese bisturí intelectual que todos tenemos, es la única conclusión a la que puedes llegar. El resto se basa en creencias. Tú puedes elegir creer que existen personas fuera de ti. Tú puedes elegir creer que existe una realidad objetiva. Tú puedes elegir creer que las personas se comportan de cierta forma porque les da la gana, porque son independientes de ti. Vale. Pero usando la mente racional, usando tu bisturí intelectual, es la única conclusión a la que puedes llegar. Que las personas en mi realidad son creadas por mí. Porque no tienes una manera de comprobar que eso es mentira. ¿Me explico, sí? Es como, ¿cómo se llama? Pelar una cebolla. ¿Qué ocurre cuando terminas de pelar una cebolla? No hay cebolla. Pues esto es como pelar una cebolla. Llega un momento que tú vas quitando las capas de mentira, las capas de las creencias, las capas de las ilusiones que tú has creado, las capas de prejuicios, y lo único que queda es la verdad. Y la verdad es que todo está en tu mente, porque no puedes comprobar lo contrario. Solo puedes creer en lo contrario. Y si prefieres creer comparado con la verdad, allá tú. ¿Vale? Yo prefiero la verdad. Y la única verdad que queda es eso, que todo es creado por mi mente y toda mi realidad es totalmente subjetiva y creada por mí. Y el momento que asumes eso, entonces, como digo, todo de repente se vuelve totalmente lógico y totalmente comprensible. Porque si yo creo mi realidad es mía y de nadie más. No es de mi suegra, no es de mi jefe, no es del taxista, no es de mi portero, no, es que mi realidad es solo mía. Y todo lo que yo percibo, todo lo que yo veo, todo lo que yo siento, es mi realidad personal. Y allí desaparece esa confusión de las realidades de otras personas y los comportamientos de todo eso que, ¿sabes? Que te puede volver loco intentando. No, ya no. Desaparece ese cacao mental. Porque solo mi realidad es la única que yo conozco y la única que puedo comprobar de forma fehaciente y de forma empírica. Mi realidad. Entonces nada puede ocurrir en mi realidad sin mi consentimiento, lógicamente. Porque si la realidad es solo mía y no es de mi portero, de mi suegra, de mi jefe, del vecino del quinto, nada puede ocurrir en mi realidad si yo no doy mi consentimiento para que ocurra esa cosa, incluyendo el comportamiento de otras personas. Y los seres de nuestra realidad son parte de esa creación. Entonces, como los seres en nuestra realidad son parte de nuestra creación, es lógico que tengan un comportamiento según nuestras expectativas. Es que no podrían tener otro. El único comportamiento que pueden tener es el comportamiento que nosotros pensamos que deben tener. Porque los hemos creado nosotros. Y el 95% de nuestra realidad es creada por debajo de nuestro umbral de la conciencia. En nuestro subconsciente. Esto es otro concepto básico. De nuevo, hay varios experimentos que han sido hechos por diferentes universidades. La Universidad de Barcelona, por ejemplo, comprobó que nuestro cerebro consciente procesa solamente el 5% de los estímulos que recibimos. El 5%.
O sea, ahora mismo en esta habitación, el 95% de las cosas que están ocurriendo tú ni te estás enterando. La luz es un buen ejemplo. ¿Sabes qué porcentaje de luz percibes visualmente? 1%. Si tomamos en cuenta rayos ultravioleta, rayos gamma, rayos X, el 99% de la luz que hay en esta habitación ahora mismo está fuera de tu campo visual. Está aquí, pero no la percibes. Ahora mismo tenemos wifi. ¿Estás percibiendo esas ondas? Hay señal de móvil. ¿Estás percibiendo esas ondas? Hay reiki. ¿Estás percibiendo esas ondas? Ahora mismo no. O sea, que piensa un poco cuántas cosas están ocurriendo ahora mismo en esta habitación que tú ni siquiera te estás enterando que están ocurriendo, porque están fuera de tu percepción. Pues eso es lo que ocurre con la creación de nuestra realidad. Creamos nuestra realidad en un espacio donde nosotros realmente no lo percibimos de forma consciente. Y ahí Ho'oponopono encaja perfectamente, porque según los Kahuna, los chamanes hawaianos, esa realidad es creada por el niño, ese sitio con que hemos conectado durante la meditación, el segundo chakra, ese punto debajo de tu ombligo. Ahí es donde se crea la mayoría de nuestro subconsciente. Y no puede haber excepciones a la regla. Esto, de nuevo, es uno de los bloqueos más grandes en Ho'oponopono, porque la gente dice, sí, no, yo he creado el comportamiento de mi pareja, pero de mi suegra no. Lo siento, es como ser un poquito virgen. No es posible. O estar un poquito embarazada, tampoco. O sea que no hay excepciones a la regla. O creas el 100% de tu realidad o no la creas. Y también eso es muy importante, porque el momento que crees que hay excepciones a la regla, Ho'oponopono no funciona, porque empiezas a hacer excusas. No, yo sí, el comportamiento de mi suegra sí que lo he creado pues porque tengo cosas que sanar, pero el cáncer terminal de mi madre no, porque eso es demasiado fuerte para aceptarlo. Sorry. No puede ser. Todo lo que ocurre en tu realidad lo has creado tú, y no hay excepciones. En el momento que consideras que hay excepciones, entonces ya no funciona. Es como un edificio que si le quito una de las columnas que lo está apoyando, se derrumba todo el edificio. ¿De qué forma empírica y objetiva tú puedes comprobar que yo soy una persona independiente de ti? La pregunta es muy fácil. ¿De qué forma objetiva y empírica tú puedes comprobar que yo soy una persona independiente de ti? Separado de ti. Para mí los sentidos son importantes, todo lo que me viene sentido. Los sentidos. Los sentidos para mí existen. Entonces, para ti, el hecho de que tú estás viendo algo significa que es real y que lo estás viendo. Sí, es que entiendo que la otra persona existe realmente. Porque si dos personas podemos ver lo mismo, no lo... O sea, me cuesta muchísimo creer eso, o sea, pero... Vamos, me está pegando como en los principios, pero vamos. Pues me alegro que te estoy volviendo loca, porque es lo que quiero hacer. O sea, yo quiero rayarte. Entonces, el mero hecho de ver a alguien significa que existe. Para mí sí. Ajá. Pero cuando estás viendo, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad? Estás procesando una señal eléctrica en tu corteza visual, aquí, ¿no? Entonces imagínate que tu cerebro está enchufado a un ordenador y te están enviando esa señal a tu cerebro de que tú estás viendo a alguien. Tú no sabes si estás viendo a la persona o no. Tus sentidos, básicamente tus sentidos no son ninguna manera de comprobar de forma objetiva que hay una realidad, porque tus sentidos son simplemente el resultado de señales neuronales en tu cerebro, señales eléctricas. Como hice el ejemplo con el brazo, ¿sabes? El brazo fantasma. Tú le preguntas al voluntario y tiene un brazo fantasma. Esos son sus sentidos. Y yo, con los sentidos visuales, yo puedo hacer un montón de trampas. Yo te puedo engañar totalmente con los sentidos. De hecho, la ciencia
lo demuestra. Por ejemplo, en este experimento, en la Universidad de Harvard y Oxford, pusieron un grupo de voluntarios en una habitación con una luz que se podía atenuar, y fuera de la habitación pusieron una sierra circular en marcha. Cuando se bajaba o se subía la luz dentro de la habitación, los voluntarios percibían que el sonido de la sierra aumentaba o disminuía según la intensidad de la luz en la habitación, cuando no era cierto. Por lo cual, tus sentidos auditivos tampoco son muy fiables, porque te pueden engañar, te pueden hacer pensar que un sonido fuera de la habitación está más fuerte o menos fuerte, simplemente aumentando la luz dentro de la habitación. E hicieron lo mismo al revés. Pusieron un pitido constante fuera de la habitación, subían y bajaban el pitido constante fuera de la habitación, y los voluntarios pensaban que la luz dentro de la habitación se volvía más intensa o menos intensa. Ahí les engañaba la vista. Por lo cual tus sentidos visuales tampoco son muy fiables. Y para darte una idea, esto por ejemplo tú lo ves como color gris, ¿no? Pues te estás inventando ese color, porque tus ojos no tienen receptores para el gris. A ti te han enseñado que ese color es gris, pero tú no estás viendo ahora mismo el color gris, porque es físicamente imposible ver el color gris. No tienes receptores en los ojos para ver gris, pero estás viendo gris. De hecho, miembros de la tribu Berrinmo de Papúa Nueva Guinea no distinguen entre el azul y el verde. Por ejemplo, cuando llegaron los antropólogos a la isla, para ellos el cielo y los árboles tenían el mismo color, para que veas hasta qué punto ver a alguien realmente no es muy fiable. Pero los antropólogos pudieron entrenar a los miembros de la tribu a distinguir. Cambiaron sus creencias, les hicieron creer que el cielo y los árboles eran de diferentes colores y consiguieron creerlo. Si habéis visto la película ¿Y tú qué sabes?, también está el ejemplo de las carabelas de Cristóbal Colón y los indios caribeños. Cuando llegaron las carabelas de Cristóbal Colón al Caribe, había ciertas tribus de indios caribeños que simplemente no veían las carabelas, porque el concepto de un barco era tan ajeno a su realidad que las carabelas eran literalmente invisibles para los indios, no las veían. Entonces imagínate qué es lo que podría haber en esta habitación ahora mismo que tú no estás viendo, simplemente porque no entra dentro de tu concepto de la realidad. Los seres no encarnados, por ejemplo, es un buen ejemplo. Si yo traigo un vidente aquí dentro, te dirá que esto parece el metro de la Puerta del Sol, de la cantidad de seres no encarnados que hay aquí. ¿Cuántos estás viendo ahora mismo? Ninguno. Detrás llevas uno, pero delante pues quizás hay un montón, pero no los estás viendo porque no entra dentro de tu esquema de creencias. Efectivamente. Entonces, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros oímos, se basa en nuestra esquema de creencias. Pero fuera de lo que tú crees, no hay ninguna forma objetiva de decir que algo existe, incluyendo las otras personas en esta habitación. Tú no tienes ninguna forma de comprobar de forma empírica y objetiva que yo soy real. No lo tienes. Decides creerlo, eso sí. Decides creerlo porque me ves, porque me escuchas, porque me tocas, ¿sí? Pero todo eso son creencias, ¿entiendes? No es una forma empírica, objetiva, de comprobar algo, porque todos tus sentidos se pueden engañar perfectamente, y ahora mismo yo podría ser un holograma muy bien hecho, y no tendrías manera de distinguirlo. Incluso hoy en día hasta han hecho hologramas táctiles usando ultrasonidos, hologramas que los tocas. Entonces, si tú decides creer que yo existo, vale, no pasa nada, pero sigue siendo tu creencia, no la verdad. Y si tú sigues con esa creencia de que las personas existen fuera de tu realidad, primero, Ho'oponopono no funciona, y segundo, siempre serás infeliz. Así de sencillo. Y más adelante vamos a ver por qué. Otro dato médico interesante es que el tálamo
no distingue entre realidades internas o externas. Significa que tus creencias se convierten en realidades neurológicas. El tálamo genera estructuras neurológicas en tu cerebro basadas en lo que tú crees. Y esto hasta ocurre con animales. Hay un experimento que se hizo con ratas de laboratorio donde se inyectaba un inmunodepresor en las ratas, con un experimento para ver cuál era el efecto del inmunodepresor. Lo que pasa es que como el inmunodepresor era muy agrio, los científicos lo mezclaban con agua azucarada para que las ratas pues lo tomaran. En un día, con un grupo de ratas, el ayudante del laboratorio se le olvidó añadir el inmunodepresor al agua azucarada y se le dio a las ratas solo el agua azucarada sin el inmunodepresor. Tuvo exactamente el mismo efecto. O sea que el sistema inmune de las ratas se había entrenado a inmunodeprimirse cada vez que bebían agua azucarada, con o sin el componente químico activo. O sea, no solamente podemos engañar los sentidos, sino encima podemos engañar nuestra fisiología, porque todo depende de nuestras creencias. En otras palabras, tú creas tu realidad, toda la realidad. Las personas en tu realidad, la habitación, el universo, los planetas, las galaxias, todo parte de tu mente. Y siempre hazte esa pregunta. ¿De qué manera puedo probar que esto no es cierto? Y usando el intelecto racional, siempre llegarás a la misma conclusión. No puedo. No puedo comprobar que esto es cierto. Puedo decidir que no es cierto, eso sí, pero serán mis creencias. No puedo comprobar de una forma empírica y objetiva que esto es cierto. No puedo comprobar que existe algo fuera de mi mente. En otras palabras, todo mi universo es subjetivo. Y cuando incorporas ese concepto, ahí es cuando realmente Ho'oponopono empieza a ser la bomba.